El millonario Ricardo Gutiérrez se encontraba en su estudio, observando con desaprobación el comportamiento de su hija. Desde muy joven, Ana había estado acostumbrada a una vida de lujos y excesos, pero con el tiempo, había dejado de lado cualquier tipo de responsabilidad o interés por el trabajo. A los 23 años, su vida giraba en torno a fiestas exclusivas, ropa de diseñador y relaciones superficiales. Era una vida vacía, pensaba Ricardo, una vida que no había preparado a su hija para enfrentar las realidades del mundo. Después de muchas advertencias, consejos fallidos y promesas rotas por parte de Ana, Ricardo tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. La única manera de que su hija aprendiera el verdadero valor del esfuerzo era enviarla al rancho familiar, ubicado en una región rural de San Luis Potosí. Ana no había puesto un pie allí en su vida, y Ricardo estaba seguro de que el contraste entre su mundo de lujos y la vida simple del campo tendría un impacto significativo en ella. «Papá, no puedes estar hablando en serio», dijo Ana, con incredulidad en su rostro. «Muy en serio, Ana», respondió Ricardo, su tono firme y sin espacio para la discusión. «Es hora de que aprendas lo que realmente significa trabajar y valorar lo que tienes». Ana intentó discutir, pero la determinación en los ojos de su padre no dejaba lugar a dudas. Esta vez, no había escapatoria. El viaje al rancho fue mucho más largo de lo que Ana esperaba. A medida que el coche avanzaba, dejando atrás la ciudad bulliciosa de Ciudad de México, los rascacielos y el tráfico denso fueron dando paso a vastos paisajes de campos y montañas. Los caminos se volvieron cada vez más accidentados, y el auto de lujo en el que viajaba comenzó a sacudirse con cada bache. Ana miraba por la ventana con una mezcla de desconcierto y frustración. No podía entender cómo su padre pensaba que enviarla a un lugar como este iba a cambiar algo en su vida. ¿Qué iba a aprender en un lugar tan alejado de la civilización? Para ella, el campo siempre había sido algo aburrido, un destino turístico para aquellos que querían escapar de la ciudad, pero no un lugar en el que pudiera vivir. Finalmente, después de varias horas, el coche llegó a la entrada del rancho. Era una casona grande, pero claramente antigua. Las paredes de adobe se veían desgastadas, y la pintura, que alguna vez fue blanca, estaba ahora descascarada y amarillenta por el paso del tiempo. El portón principal estaba oxidado y chirriaba al abrirse, dando paso a un largo camino de terracería que conducía hasta la casa. «Hemos llegado, señorita Ana», dijo Ramón, el chófer, mirándola por el espejo retrovisor. Ana apenas respondió. Su mirada estaba fija en el paisaje que la rodeaba. Había algo inquietante en la quietud del lugar. No había tráfico, no había personas caminando apresuradas, ni siquiera el ruido constante de la ciudad al que estaba acostumbrada. Solo el sonido del viento que soplaba a través de los árboles y el lejano mugido de algunas vacas. Mientras Ramón descargaba sus maletas, Ana salió del coche con una mezcla de curiosidad y ansiedad. El aire era fresco, mucho más fresco de lo que estaba acostumbrada, y llenaba sus pulmones de una manera que le resultaba extraña. Caminó lentamente hacia la entrada principal, observando los detalles del rancho. La casa era grande, pero tenía un aire de abandono. El jardín que la rodeaba estaba cubierto de maleza, y algunas de las ventanas estaban cubiertas de polvo. Una mujer de mediana edad salió a recibirla. Tenía el cabello canoso recogido en un moño sencillo y vestía un delantal sobre un vestido modesto. «Bienvenida, señorita Ana», dijo la mujer con una cálida sonrisa. «Soy Carmen, la ama de llaves. Espero que haya tenido un buen viaje». «Gracias, Carmen». «Supongo que sí», respondió Ana con un tono que no ocultaba su desdén. Carmen, sin embargo, no pareció inmutarse por la actitud de la joven. Con años de experiencia lidiando con diferentes miembros de la familia Gutiérrez, sabía cómo manejar esas situaciones. «Le mostraré su habitación para que pueda instalarse», dijo Carmen, haciendo un gesto para que la siguiera. Ana asintió y la siguió dentro de la casa. A medida que caminaban por los pasillos, Ana no pudo evitar notar la sencillez del lugar.
Los suelos eran de madera vieja, que crujía bajo sus pasos, y las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas de paisajes rurales y retratos de miembros de la familia. No había lujos evidentes, ni mármol, ni candelabros de cristal como en su penthouse en Polanco. La habitación que le asignaron era simple, pero acogedora. Tenía una cama de hierro forjado con una colcha de cuadros, un armario de madera que parecía hecho a mano, y una pequeña mesa con una jarra de agua fresca y un vaso. La ventana daba a los campos que se extendían más allá de la vista, y el silencio era abrumador. En lugar de los ruidos habituales de la ciudad, solo se escuchaba el suave susurro del viento y el canto de los pájaros. El desayuno se sirve en 1 hora, informó Carmen. Si necesita algo antes, no dude en pedírmelo. Gracias, dijo Ana, más por cortesía que por otra cosa. Una vez que Carmen se fue, Ana se dejó caer en la cama, sintiendo la firmeza del colchón bajo su peso. Era tan diferente de su cama tamaño king con colchón de lujo al que estaba acostumbrada en la ciudad. Miró alrededor de la habitación, sintiéndose extrañamente fuera de lugar. Todas sus pertenencias estaban cuidadosamente guardadas en su maleta, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que esas cosas no encajaban en su entorno. Decidió tomar una ducha antes de bajar a desayunar, pero al entrar en el baño, se llevó una sorpresa. No había bañera de hidromasaje, ni una ducha con múltiples chorros. Solo había una sencilla regadera con una cortina de plástico, algo que para Ana resultaba inconcebible. ¿Cómo iba a soportar vivir en este lugar, tan alejado de todo lo que conocía? El agua fría que cayó sobre su piel la hizo estremecer, pero también la obligó a enfrentar la realidad de su situación. No había escapatoria. Su padre había sido claro, no podría volver a su vida en la ciudad hasta que demostrara que podía adaptarse a este nuevo entorno. Cuando terminó de ducharse, se enfrentó a otro dilema: ¿qué debía ponerse? Todo su guardarropa estaba compuesto por ropa cara y ostentosa, prendas que en este lugar rústico parecerían completamente fuera de lugar. Después de revolver en su maleta, finalmente optó por un par de jeans y una camiseta blanca, las prendas más sencillas que había traído consigo. Al bajar para el desayuno, Ana encontró una mesa llena de alimentos que jamás había visto en su vida diaria: huevos frescos, tortillas hechas a mano, frijoles, y una variedad de frutas locales. Nada que se pareciera a los croissants y los capuchinos a los que estaba acostumbrada. ¿Todo bien, señorita Ana?, preguntó Carmen, al notar la expresión desconcertada en el rostro de Ana. Sí, es solo que, esto es muy diferente a lo que estoy acostumbrada, admitió Ana, aún tratando de asimilar el cambio radical en su entorno. Carmen le sonrió comprensivamente. Lo entiendo. Pero le aseguro que todo es fresco y delicioso. ¿Por qué no prueba un poco de todo? Ana asintió y comenzó a servirse con cautela. Al principio, no esperaba mucho, pero para su sorpresa, descubrió que todo tenía un sabor increíblemente bueno. Las tortillas, en particular, eran una revelación para ella, con un sabor y textura que no había experimentado antes. Después del desayuno, Ana decidió explorar un poco los alrededores del rancho. Salió al patio y comenzó a caminar por los senderos que cruzaban los campos. A medida que avanzaba, vio a los trabajadores del rancho ocupados en sus tareas diarias. Algunos cuidaban del ganado, otros trabajaban en los huertos, y todos la miraban con curiosidad, conscientes de que la hija del patrón había llegado. Ana no pudo evitar sentirse como una extraña en ese lugar. Era como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente, uno que no estaba hecho para ella. Mientras caminaba por los campos, sus pensamientos volvieron a su madre, Sofía. Aunque nunca había conocido bien el rancho, había escuchado historias de su madre sobre la vida allí. ¿Había encontrado Sofía alguna vez paz en este lugar? ¿Había caminado por estos mismos campos? Ana se preguntó si, de alguna manera, este lugar contenía respuestas que llevaba años buscando. Esto es solo un primer fragmento del desarrollo extendido. A partir de aquí,
puedo seguir ampliando la historia, introduciendo nuevas escenas, desarrollando más a fondo la relación de Ana con los personajes locales, explorando su transformación emocional y física mientras se adapta al rancho, y agregando nuevas complicaciones que aumenten la tensión narrativa y profundicen el impacto de su experiencia. Después de caminar por los campos por lo que parecieron horas, Ana llegó a un pequeño arroyo que atravesaba la propiedad. El agua fluía suavemente, y el sonido del burbujeo le transmitió una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. Sin pensarlo mucho, se quitó los zapatos y se sentó en una roca junto al arroyo, dejando que el agua fresca acariciara sus pies. Cerró los ojos y respiró hondo, permitiéndose por primera vez dejar de lado las preocupaciones de la ciudad. El silencio del campo era casi abrumador. No había el ruido constante de los autos, ni las voces de las multitudes que llenaban las calles de la ciudad. Solo el viento, los pájaros, y el agua. Y en ese momento, Ana sintió una pequeña chispa de paz, una que le resultaba extrañamente reconfortante. «Es bonito, ¿verdad?», dijo una voz detrás de ella, sacándola de su ensueño. Ana giró rápidamente la cabeza y vio a una joven de su edad, con la piel bronceada por el sol y las manos callosas por el trabajo duro. Llevaba una blusa de algodón sencilla y unos jeans desgastados. Su rostro, enmarcado por mechones sueltos de cabello oscuro, mostraba una sonrisa cálida. «Lo siento, no quise asustarte». «Soy Lucía, trabajo aquí en el rancho», dijo la joven, extendiendo la mano en señal de saludo. Ana miró la mano de Lucía por un momento antes de estrecharla con cierta vacilación. «Ana», respondió. «Mi padre me envió aquí para que, bueno, supongo que para que aprenda a trabajar». Lucía sonrió con comprensión. «Sí, me habían dicho que vendrías». «No te preocupes, al principio es un poco abrumador, pero pronto te acostumbrarás. Aquí las cosas son diferentes, pero hay algo en este lugar que te enseña a valorar lo esencial». Una vez que Carmen se fue, Ana se dejó caer en la cama, sintiendo la firmeza del colchón bajo su peso. Era tan diferente de su cama tamaño king con colchón de lujo al que estaba acostumbrada en la ciudad. Miró alrededor de la habitación, sintiéndose extrañamente fuera de lugar. Todas sus pertenencias estaban cuidadosamente guardadas en su maleta, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que esas cosas no encajaban en su entorno. Decidió tomar una ducha antes de bajar a desayunar, pero al entrar en el baño, se llevó una sorpresa. No había bañera de hidromasaje, ni una ducha con múltiples chorros. Solo había una sencilla regadera con una cortina de plástico, algo que para Ana resultaba inconcebible. ¿Cómo iba a soportar vivir en este lugar, tan alejado de todo lo que conocía? El agua fría que cayó sobre su piel la hizo estremecer, pero también la obligó a enfrentar la realidad de su situación. No había escapatoria. Su padre había sido claro, no podría volver a su vida en la ciudad hasta que demostrara que podía adaptarse a este nuevo entorno. Cuando terminó de ducharse, se enfrentó a otro dilema: ¿qué debía ponerse? Todo su guardarropa estaba compuesto por ropa cara y ostentosa, prendas que en este lugar rústico parecerían completamente fuera de lugar. Después de revolver en su maleta, finalmente optó por un par de jeans y una camiseta blanca, las prendas más sencillas que había traído consigo. Al bajar para el desayuno, Ana encontró una mesa llena de alimentos que jamás había visto en su vida diaria: huevos frescos, tortillas hechas a mano, frijoles, y una variedad de frutas locales. Nada que se pareciera a los croissants y los capuchinos a los que estaba acostumbrada. ¿Todo bien, señorita Ana?, preguntó Carmen, al notar la expresión desconcertada en el rostro de Ana. «Sí, es solo que, esto es muy diferente a lo que estoy acostumbrada», admitió Ana, aún tratando de asimilar el cambio radical en su entorno. Carmen le sonrió comprensivamente. «Lo entiendo. Pero le aseguro que todo es fresco y delicioso. ¿Por qué no prueba un poco de todo?». Ana asintió y comenzó a servirse con cautela. Al principio, no esperaba mucho, pero para su sorpresa, descubrió que todo tenía un sabor increíblemente bueno.
Las tortillas, en particular, eran una revelación para ella, con un sabor y textura que no había experimentado antes. Después del desayuno, Ana decidió explorar un poco los alrededores del rancho. Salió al patio y comenzó a caminar por los senderos que cruzaban los campos. A medida que avanzaba, vio a los trabajadores del rancho ocupados en sus tareas diarias, algunos cuidaban del ganado, otros trabajaban en los huertos, y todos la miraban con curiosidad, conscientes de que la hija del patrón había llegado. Ana no pudo evitar sentirse como una extraña en ese lugar. Era como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente, uno que no estaba hecho para ella. Mientras caminaba por los campos, sus pensamientos volvieron a su madre, Sofía. Aunque nunca había conocido bien el rancho, había escuchado historias de su madre sobre la vida allí. ¿Había encontrado Sofía alguna vez paz en este lugar? ¿Había caminado por estos mismos campos? Ana se preguntó si, de alguna manera, este lugar contenía respuestas que llevaba años buscando. Esto es solo un primer fragmento del desarrollo extendido. A partir de aquí, puedo seguir ampliando la historia, introduciendo nuevas escenas, desarrollando más a fondo la relación de Ana con los personajes locales, explorando su transformación emocional y física mientras se adapta al rancho, y agregando nuevas complicaciones que aumenten la tensión narrativa y profundicen el impacto de su experiencia. Después de caminar por los campos por lo que parecieron horas, Ana llegó a un pequeño arroyo que atravesaba la propiedad. El agua fluía suavemente, y el sonido del burbujeo le transmitió una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. Sin pensarlo mucho, se quitó los zapatos y se sentó en una roca junto al arroyo, dejando que el agua fresca acariciara sus pies. Cerró los ojos y respiró hondo, permitiéndose por primera vez dejar de lado las preocupaciones de la ciudad. El silencio del campo era casi abrumador. No había el ruido constante de los autos, ni las voces de las multitudes que llenaban las calles de la ciudad. Solo el viento, los pájaros, y el agua. Y en ese momento, Ana sintió una pequeña chispa de paz, una que le resultaba extrañamente reconfortante. «Es bonito, ¿verdad?», dijo una voz detrás de ella, sacándola de su ensueño. Ana giró rápidamente la cabeza y vio a una joven de su edad, con la piel bronceada por el sol y las manos callosas por el trabajo duro. Llevaba una blusa de algodón sencilla y unos jeans desgastados. Su rostro, enmarcado por mechones sueltos de cabello oscuro, mostraba una sonrisa cálida. «Lo siento, no quise asustarte». «Soy Lucía, trabajo aquí en el rancho», dijo la joven, extendiendo la mano en señal de saludo. Ana miró la mano de Lucía por un momento antes de estrecharla con cierta vacilación. «Ana», respondió. «Mi padre me envió aquí para que, bueno, supongo que para que aprenda a trabajar». Lucía sonrió con comprensión. «Sí, me habían dicho que vendrías». «No te preocupes, al principio es un poco abrumador, pero pronto te acostumbrarás. Aquí las cosas son diferentes, pero hay algo en este lugar que te enseña a valorar lo esencial. A veces lo pienso, pero aquí tengo todo lo que necesito. Mi familia, mis amigos, mi trabajo. No necesito más». La ciudad puede ser emocionante, pero también puede ser solitaria. Aquí, siempre tienes a alguien a tu lado. Ana reflexionó sobre esas palabras. En la ciudad, rodeada de cientos de personas, siempre se había sentido sola. Sus amigos eran en realidad conocidos que solo la buscaban por lo que ella representaba, una joven rica con acceso a los mejores lugares y eventos. Pero aquí, en el rancho, sentía que estaba comenzando a formar conexiones más genuinas, relaciones que no estaban basadas en lo superficial. Esa noche, mientras se acostaba en su simple cama de hierro forjado, Ana no podía conciliar el sueño. Las palabras de Lucía seguían resonando en su mente. ¿Qué había logrado realmente en su vida hasta ese momento? ¿Qué propósito había tenido más allá de gastar dinero y mantener una apariencia impecable? Por primera vez en mucho tiempo, Ana se permitió cuestionar su estilo de vida.
Se dio cuenta de que, aunque había tenido todo lo que una persona podría desear materialmente, algo importante había faltado en su vida, un propósito, una razón para levantarse cada mañana. Con esos pensamientos en mente, Ana tomó una decisión. Al día siguiente, se acercó a don Miguel, el capataz del rancho, un hombre mayor con la piel curtida por el sol y una sabiduría que se reflejaba en sus ojos. Don Miguel, dijo Ana, con determinación. Quiero aprender más sobre el rancho. Quiero entender cómo funciona todo. El hombre la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Muy bien, señorita Ana, respondió él. Si realmente quieres aprender, mañana empezamos temprano. Hay mucho que hacer. Este es otro tramo extendido de la historia, añadiendo más profundidad a las emociones de los personajes y su transformación, además de nuevas interacciones y desafíos. Continuaré expandiendo más elementos para que llegue a la longitud que necesitas. Si tienes alguna idea adicional o quieres algún cambio, solo házmelo saber. Al día siguiente, Ana se levantó antes del amanecer, algo que jamás habría imaginado hacer. La oscuridad del campo aún envolvía el rancho cuando salió de su habitación. El aire fresco de la mañana le recordó lo diferente que era la vida aquí, comparada con las ruidosas y caóticas mañanas de la Ciudad de México. Don Miguel ya la esperaba junto a los corrales, con un sombrero de paja desgastado y las manos apoyadas sobre una cerca de madera que había visto mejores días. Hoy aprenderás a cuidar de los animales, pero no es solo cuestión de alimentarlos. Hay que entenderlos, conocer sus necesidades y aprender a observarlos. El trabajo en el campo es más que esfuerzo físico, es tener conexión con la tierra y lo que vive en ella, dijo don Miguel con una seriedad que Ana no había visto antes en nadie. Ana asintió, sintiendo que cada palabra era más pesada de lo que parecía a simple vista. Era como si todo en el campo tuviera un significado más profundo, algo que hasta entonces no había entendido. La rutina que en un principio había considerado monótona comenzaba a revelarle una verdad que, hasta ahora, había pasado desapercibida. Don Miguel le entregó un par de guantes de trabajo y la llevó hasta los establos. Allí, la rutina diaria de ordeñar las vacas ya había comenzado. Ana observó cómo los trabajadores realizaban la tarea con destreza, moviéndose con precisión y cuidado, como si fuera algo natural para ellos. A pesar de que había visto vacas antes, el hecho de estar tan cerca de estos animales grandes y pesados la intimidaba un poco. Vamos, señorita Ana, no muerden, dijo don Miguel con una sonrisa apenas perceptible mientras la guiaba hacia una de las vacas. Ana intentó relajarse y se acercó. Siguiendo las instrucciones de don Miguel, se sentó en el pequeño taburete de madera y comenzó a ordeñar. Los primeros intentos fueron torpes, y la vaca se movía inquieta, pero don Miguel la ayudó a corregir su técnica. Pronto, Ana logró extraer la leche con movimientos más firmes y seguros. No es tan difícil cuando te das cuenta de que es cuestión de paciencia, comentó don Miguel, observando el progreso de Ana. Es diferente. Nunca pensé que estaría haciendo algo así, admitió Ana mientras continuaba ordeñando. Todos tenemos que aprender de alguna manera. Incluso tú, que vienes de una vida diferente. El campo tiene lecciones que no se aprenden en la ciudad, respondió don Miguel mientras se inclinaba sobre la cerca, mirando el horizonte que empezaba a iluminarse con los primeros rayos del sol. Ana no pudo evitar sentir una especie de satisfacción al completar la tarea. No era la satisfacción superficial de comprar un nuevo par de zapatos o asistir a una fiesta exclusiva. Era un sentimiento más profundo, como si hubiera logrado algo real por primera vez en mucho tiempo. Este pequeño logro, que parecía insignificante en comparación con su vida anterior, la hizo sentir más conectada con el mundo a su alrededor. A lo largo de las semanas siguientes, Ana se sumergió más y más en la vida del rancho. Los días se convirtieron en una rutina agotadora, pero gratificante. Se levantaba con el canto del gallo, ayudaba en la cocina y en el campo, y cada día aprendía algo nuevo. Se familiarizó con las tareas más básicas, desde alimentar a los animales hasta plantar y cosechar.
Cada tarea, por pequeña que fuera, la hacía sentirse más en paz consigo misma. A pesar del progreso, había momentos en los que Ana se sentía frustrada. Hubo días en los que el cansancio y el calor la hacían querer rendirse, pero la presencia de personas como Lucía y don Miguel la mantenía en pie. Ellos le enseñaban que no todo en la vida era fácil, pero que las cosas que valían la pena siempre requerían esfuerzo. Un día particularmente caluroso, mientras trabajaba en el campo recolectando tomates, Ana sintió el sudor recorriéndole la frente. Estaba agotada, sus manos estaban llenas de pequeñas cortadas por el manejo de las plantas y el sol parecía implacable. ¿Cómo puedes hacer esto todos los días?, preguntó Ana, mirando a Lucía, que trabajaba a su lado con una habilidad y resistencia que Ana admiraba. Lucía la miró y sonrió, limpiándose la frente con la manga. Es mi vida, Ana. Crecí haciendo esto, y para mí no hay nada más gratificante. Aquí, cada día tiene un propósito. Cosechamos lo que sembramos, y todo lo que hacemos tiene un impacto. En la ciudad, la gente se pierde en las apariencias, en cosas que no tienen verdadero valor. Aquí, todo es real. Ana se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Había vivido toda su vida rodeada de lujos, pero nunca había sentido esa conexión con nada. En el rancho, cada día parecía enseñarle una nueva lección, y lentamente, Ana comenzó a sentir que había algo más en la vida que los bienes materiales y las fiestas de alta sociedad. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de colores anaranjados, Ana se sentó en el porche de la casa principal, mirando los vastos campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La paz que sentía era indescriptible. Era una tranquilidad que nunca había experimentado en la ciudad. Mientras observaba el paisaje, Carmen se sentó a su lado con una taza de café en la mano. «Se te ve diferente, Ana», comentó Carmen después de un largo silencio. «¿Diferente?», preguntó Ana, mirando a la mujer mayor. «Más tranquila. Como si finalmente estuvieras empezando a encontrar tu lugar». Ana no supo qué decir. Había estado sintiendo ese cambio en su interior, pero no lo había verbalizado hasta ese momento. Tal vez Carmen tenía razón. Tal vez, por primera vez en su vida, estaba encontrando algo más allá de la fachada superficial que había construido a lo largo de los años. «Supongo que estoy empezando a ver las cosas de otra manera», admitió Ana, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Carmen asintió, con una sonrisa sabia en su rostro. «El campo tiene esa manera de hacerte ver lo que realmente importa. Aquí no importan los títulos, el dinero o las apariencias. Todo se trata de quién eres y lo que aportas a los demás». Ana sabía que había mucho más por descubrir. Sabía que su transformación apenas comenzaba y que el camino por delante no sería fácil. Sin embargo, por primera vez, sentía que tenía las herramientas necesarias para enfrentarlo. Ya no era la joven mimada y superficial que había llegado al rancho. Había cambiado. Estaba cambiando. Y ese cambio la llenaba de una esperanza que nunca antes había sentido. Semanas más tarde, Ana decidió que estaba lista para enfrentarse a la verdad sobre su madre, Sofía. Durante todo ese tiempo en el rancho, algo había estado inquietándola. Sabía que había más en la historia de la muerte de su madre de lo que su padre le había contado. Había rumores en el pueblo cercano, susurros de una mujer que se había retirado a vivir en soledad. Ana no podía dejar de pensar que tal vez su madre no había muerto como le habían dicho. Una tarde, después de mucho dudar, se acercó a don Miguel. «Don Miguel, tengo que preguntarle algo», dijo Ana, con voz vacilante. El hombre, que estaba ocupado reparando una cerca, se detuvo y la miró con curiosidad. «Dígame, señorita Ana», respondió él, dejando a un lado las herramientas. Ana respiró hondo. ¿Alguna vez escuchó hablar de Sofía Gutiérrez, mi madre? El silencio que siguió fue pesado, como si las palabras de Ana hubieran caído como una piedra en un estanque tranquilo.
Don Miguel la miró, y sus ojos revelaron una mezcla de sorpresa y algo más, algo que Ana no pudo descifrar. ¿Por qué preguntas eso ahora?, dijo don Miguel con cautela. Porque siento que me han mentido. Toda mi vida me dijeron que mi madre había muerto, pero ahora creo que tal vez no es cierto. Algo dentro de mí me dice que está aquí, en algún lugar cerca. Don Miguel suspiró profundamente y se limpió el sudor de la frente con un pañuelo. Creo que ya es hora de que conozcas la verdad, señorita Ana. Ven conmigo. Ana siguió a don Miguel en silencio mientras se alejaban del rancho y caminaban hacia una pequeña cabaña en el borde de la propiedad. Cada paso que daba aumentaba su ansiedad. ¿Podría realmente estar a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre? Cuando llegaron a la cabaña, don Miguel llamó suavemente a la puerta. Sofía, dijo en voz baja. Tienes una visita. La puerta se abrió lentamente, y Ana se encontró cara a cara con una mujer que era, en muchos sentidos, un reflejo de sí misma. Tenía el cabello oscuro, salpicado de canas, y sus ojos eran del mismo color que los de Ana. Había un silencio absoluto entre ellas, mientras ambas se miraban con una mezcla de asombro y emoción contenida. Mamá, susurró Ana, con la voz quebrada. La mujer dio un paso adelante, y sin decir una palabra, la abrazó con fuerza, como si quisiera recuperar todos los años perdidos en ese instante. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Ana mientras sentía el calor del abrazo de su madre, un abrazo que había anhelado durante toda su vida sin siquiera saberlo. En ese momento, Ana supo que su vida había cambiado para siempre. El reencuentro y la verdad. El abrazo entre madre e hija se prolongó por lo que parecieron eternos minutos. El mundo alrededor de Ana parecía detenerse mientras intentaba procesar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Sofía, la mujer que había dado por muerta toda su vida, estaba allí, viva, respirando, sosteniéndola con una fuerza que hablaba de años de amor y arrepentimiento guardados en silencio. Los sentimientos de Ana eran un torbellino de emociones encontradas, alivio, confusión, rabia, alegría. Pero, sobre todo, una profunda necesidad de respuestas. Finalmente, Sofía se separó lo suficiente para poder mirarla a los ojos. Sus manos temblorosas se posaron en las mejillas de Ana, como si quisiera memorizar cada centímetro de su rostro. Ana, mi pequeña Ana, susurró con una voz rota por la emoción. Nunca quise que esto pasara. No sabes cuánto he soñado con este momento. Ana apenas podía hablar. Las palabras se atascaban en su garganta, las preguntas se amontonaban en su mente, pero lo único que pudo hacer fue asentir, tratando de mantener el control de sus emociones. Pensé que estabas muerta, fue todo lo que logró decir al fin, con la voz quebrada. Sofía cerró los ojos, el dolor evidente en su expresión. Lo sé, lo sé. Te han mentido, te mantuvieron lejos de mí. Pero ahora estás aquí, y puedo contarte todo. Por favor, siéntate. Ana se dejó llevar hacia el interior de la pequeña cabaña, un espacio sencillo y acogedor que, a pesar de su simplicidad, irradiaba una calidez que Ana no había sentido en mucho tiempo. Se sentaron en una mesa de madera desgastada, con tazas de cerámica humeantes frente a ellas, mientras la tarde avanzaba y las sombras del atardecer se colaban por las ventanas. Todo comenzó cuando tu padre y yo nos casamos, comenzó Sofía, con un suspiro profundo. Éramos felices, o al menos eso creía yo. Ricardo era ambicioso, siempre pensando en expandir su empresa, en amasar más fortuna. Yo, en cambio, quería algo más sencillo. Quería que tuviéramos una familia, que te criáramos en un ambiente lleno de amor y tranquilidad, no rodeada de dinero y superficialidades. Ana la escuchaba atentamente, cada palabra de su madre resonando en su interior. Con el tiempo, las cosas entre tu padre y yo comenzaron a cambiar. Las discusiones se hicieron más frecuentes. Él quería que tú siguieras sus pasos, que fueras la heredera de su imperio, y yo solo quería que tuvieras una vida feliz, sin la presión de ese mundo de negocios y apariencias.
Sofía hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Cuando intenté alejarme de todo, él me dio un ultimátum. O aceptaba su forma de criarte, o me iría y no te vería nunca más. Fue la decisión más difícil de mi vida, Ana. No me atreví a luchar contra él porque sabía que perdería. Controlaba todo. Ana sintió un nudo en el estómago. Había imaginado tantas veces la vida de sus padres juntos, creyendo siempre la versión de su padre. Ahora, la historia de Sofía revelaba una verdad completamente diferente. Pero, ¿por qué no intentaste contactarme?, preguntó Ana, sin poder contener las lágrimas. ¿Por qué no me buscaste cuando fui mayor? Lo intenté, mi amor. Envié cartas, llamé, intenté todo. Pero tu padre controlaba cada aspecto de tu vida. Se aseguró de que nada de lo que yo hiciera llegara hasta ti. Con el tiempo, comprendí que la única manera de protegerte era mantenerme al margen, al menos hasta que fueras lo suficientemente mayor como para buscarme por ti misma, explicó Sofía, con la voz quebrada. Nunca dejé de pensar en ti, Ana. Siempre te he llevado en mi corazón. Ana se quedó en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Durante años, había vivido con una imagen distorsionada de la realidad, creyendo que su madre había muerto, sintiéndose sola y abandonada. Pero ahora, con la verdad ante ella, entendía el sacrificio que Sofía había hecho, el dolor que había soportado por su bien. No puedo creer que todo este tiempo estuviste aquí, tan cerca, susurró Ana, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Lo importante es que nos hemos reencontrado, dijo Sofía, tomando la mano de Ana. Y ahora podemos empezar de nuevo, si tú lo deseas. Ana asintió lentamente. Había mucho que procesar, muchas heridas que sanar, pero estaba dispuesta a intentarlo. Sofía, a pesar de los años perdidos, seguía siendo su madre, y ahora, por fin, tenían la oportunidad de recuperar lo que les había sido arrebatado. Los días siguientes al reencuentro con su madre fueron una montaña rusa emocional para Ana. Por un lado, sentía una profunda alegría al haber recuperado a la persona que creía perdida para siempre. Sofía y Ana pasaron horas hablando, compartiendo historias, recuerdos y experiencias que llenaron algunos de los vacíos que habían marcado la vida de Ana. Pero por otro lado, también estaba el inevitable enfrentamiento que debía tener con su padre, Ricardo. Ricardo Gutiérrez había sido el arquitecto de muchas de las mentiras que Ana había vivido durante años. Y aunque había comenzado a ver el valor en la vida simple del rancho, sabía que el reencuentro con su madre traería consigo una confrontación inevitable. Una tarde, mientras trabajaba en los campos con Lucía y don Miguel, el teléfono de Ana sonó. Miró la pantalla y vio el nombre de su padre. Era la primera llamada que recibía de él desde que había llegado al rancho. Tomó aire y respondió con voz firme. Papá. Ana, ¿dónde has estado? He estado intentando localizarte durante semanas. Me dijeron que te fuiste al rancho, ¿por qué no me has respondido? La voz de Ricardo sonaba tensa, aunque trataba de disfrazar la preocupación. Ana apretó los labios, sintiendo la tensión en su cuerpo. Este era el momento que había estado esperando, pero también temía. Estoy en el rancho, papá. Y he descubierto algo, dijo Ana, sin rodeos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Ricardo hablara de nuevo. ¿Qué has descubierto?, preguntó, aunque Ana sospechaba que ya sabía la respuesta. A mamá. La he encontrado. Está viva, papá. Y quiero saber por qué me mentiste todos estos años. Ricardo tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo, su voz era más suave, casi derrotada. Ana. Lo hice por ti. Pensé que era lo mejor para ti. Quería protegerte, quería asegurarte un futuro. Creí que alejarte de tu madre era la única manera de hacerlo. Ana sintió que la rabia comenzaba a acumularse en su interior. ¿Protegerme? Me alejaste de ella, me hiciste creer que estaba muerta.
Viví toda mi vida creyendo una mentira. Ricardo guardó silencio, incapaz de ofrecer una respuesta que pudiera justificar sus acciones. Quiero que vengas al rancho, papá. Tenemos que hablar cara a cara, dijo Ana, con firmeza. Hay muchas cosas que deben aclararse. Iré mañana, respondió Ricardo, su voz grave. Ana colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. El enfrentamiento con su padre era inevitable, pero ahora estaba lista para enfrentarlo. Al día siguiente, Ricardo llegó al rancho en su auto de lujo, un claro contraste con el entorno rústico y sencillo que rodeaba la propiedad. Cuando bajó del coche, su expresión era seria, pero había algo diferente en él, algo más humano, más vulnerable. Ana lo observó desde el porche de la casa, junto a Sofía, sintiendo que este era un momento decisivo para su familia. Papá, dijo Ana, mientras Ricardo se acercaba. Tenemos que hablar. Ricardo asintió en silencio, y juntos entraron en la casa, seguidos por Sofía. Se sentaron alrededor de la misma mesa de madera donde Ana y Sofía habían compartido tantas conversaciones en los últimos días. El silencio en la habitación era pesado, cargado de emociones no expresadas. ¿Sabes por qué estamos aquí?, dijo Ana, rompiendo el silencio. Ricardo asintió, su mirada fija en la mesa. Lo sé. Y quiero decir que lo siento, Ana. Sé que te he fallado. Hice lo que creí que era mejor, pero ahora me doy cuenta de que cometí un terrible error. Alejarte de tu madre fue una de las peores decisiones de mi vida. Sofía, sentada al otro lado de la mesa, observaba a su exmarido con una expresión que mezclaba tristeza y comprensión. Ricardo, dijo ella, su voz suave pero firme, ambos cometimos errores. Pero lo que más importa ahora es que nuestra hija pueda tener la verdad, que podamos dejar atrás las mentiras y empezar a sanar como familia. Ana los miró a ambos, sintiendo una mezcla de emociones. Sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Papá, necesito que entiendas algo, dijo Ana. No quiero tu dinero ni las superficialidades que me rodeaban antes. He descubierto algo más valioso aquí en el rancho, algo que no se puede comprar. Quiero que formemos una nueva relación, basada en la verdad y en lo que realmente importa. Ricardo asintió, con lágrimas en los ojos. Haré lo que sea necesario, Ana. Quiero recuperar tu confianza. Quiero que sepas que lo siento de verdad. Ana lo observó, y por primera vez en su vida, vio a su padre no como el hombre poderoso que lo controlaba todo, sino como un ser humano que había cometido errores y que estaba dispuesto a corregirlos. Y así, con el sol descendiendo sobre los campos del rancho, Ana, Sofía y Ricardo comenzaron a escribir un nuevo capítulo en su historia familiar. Uno donde el amor, el perdón y la verdad prevalecieran sobre las mentiras del pasado.